Mi esposo Mark y yo íbamos camino al centro de adopción, llenos de esperanza y anticipación, pero un repentino y terrible accidente automovilístico nos quitó la vida en un instante. Cuando abrí los ojos, el mundo familiar que me rodeaba se había desvanecido, reemplazado por el año 1977. Mark también estaba allí, y éramos jóvenes de nuevo, antes incluso de que nuestro amor hubiera empezado a florecer. Esta vez, los sentimientos no expresados que una vez nos unieron permanecieron solo eso, no expresados. Guardó con cuidado el ramo de flores que había pensado regalarme, y yo, a mi vez, guardé la pulsera que una vez me había ofrecido como símbolo de su cariño. Con la oportunidad de un futuro diferente ante mí, me dediqué a mis estudios. Cuando volvieron a abrirse los exámenes de admisión a la universidad, volqué toda mi energía en mis libros, decidido a aprovechar la oportunidad. Finalmente logré mi objetivo y me convertí en la primera persona de nuestro pueblo en ir a la universidad. Mark, mientras tanto, eligió un camino diferente. Centró su atención en Olivia, la joven que una vez albergó una secreta admiración por él. Ella lo acompañó mientras se aventuraba en el mundo de los negocios, una época llena de posibilidades. Juntos prosperaron, fundando una empresa que creció y prosperó. Su éxito los llevó al extranjero, donde alcanzaron reconocimiento y acumularon riqueza. Pasaron los años y la vida siguió adelante. Entonces llegó el día de nuestra reunión de antiguos alumnos. Fue allí donde Mark y yo nos reencontramos. Él era el centro de atención indiscutible, rodeado de admiradores y radiante de éxito. Sus ojos recorrieron la sala, hasta posarse finalmente en mí y en mi hijo Leo, de 6 años. Íbamos vestidos con sencillez. Nuestra ropa reflejaba una vida más modesta. Una fría burla se dibujó en la mirada de Mark al acercarse. «Sara», empezó con un tono condescendiente en la voz. ¿Adoptaste un niño o eres acaso una madrastra? ¿De qué servía renacer si sigues viviendo en la pobreza y con un aspecto tan deslucido? A diferencia de ti, después de irme, rico y feliz. Ahora tengo 3 hijos. Cualquiera de ellos es 100 veces mejor que tu hijo adoptivo. Señaló a sus propios hijos con una expresión de suficiencia en el rostro. Yo simplemente los miré y les ofrecí una leve sonrisa. Solo yo sabía la verdad. En nuestra vida pasada no era yo quien no podía tener hijos. Más tarde, en la reunión de antiguos alumnos, me encontré sentada tranquilamente en un rincón con Leo, que comía contento. Intenté pasar desapercibida, pero inesperadamente Mark, la estrella de la noche y mi esposo de antes, se acercó a nosotras. «Sara», dijo con un dejo de sorpresa en la voz, «¿cuánto tiempo sin verte?» Levanté la vista y un rostro sencillo se cruzó con su mirada. Sin embargo, a pesar de mi modestia, noté un destello de desdén en sus ojos. Miró a Leo a mi lado y soltó una fría burla. «Sara, ¿cómo te atreves a adoptar un niño cuando claramente no tienes los medios económicos?» Enfatizó las palabras «sin dinero», una indirecta a mi falta de ostentación de riqueza. A diferencia de él, yo no llevaba un reloj caro ni collares de oro. La única joya que llevaba era mi anillo de bodas, una sencilla alianza que mi esposo había comprado en una tienda estatal local. Mi ropa era cómoda, pero nada destacable y daba un aire de normalidad. «No es asunto tuyo», respondí en voz baja, intentando evitar una confrontación. Pero la burla de Mark solo se hizo más fuerte. «Sara, al menos deberías haberte esforzado por presentarte mejor. Y a tu hijo, en nuestra reunión de exalumnos. Con tanta gente aquí, ni siquiera sabes cómo ordenar. Con una madre tan pobre como tú, ¿no se siente avergonzado tu hijo?» No podía comprender la profundidad de su malicia hacia mí, sobre todo considerando que ya no éramos la pareja amargada de nuestra vida pasada. Intenté mantener la paciencia. «A un hijo no le desagrada la apariencia de su madre», dije con calma. «Si yo le desagradara, no sería mi hijo». Aparentemente frustrado por mi falta de reacción, la expresión de Mark se transformó en una furia triunfante. «Nunca tuve la oportunidad de ser madre», declaró, «y ahora solo puedo ser madrastra de otra persona. ¿Cómo se siente eso? Debe ser muy doloroso y difícil, ¿verdad? Bueno, así será tu vida». Continuó con la voz llena de satisfacción. «Pero yo soy diferente.
Nunca volveré a sufrir por no poder tener un hijo. Mi esposa me ha dado 3 hijos. Cada uno es el mejor de su clase y tienen un futuro brillante por delante. ¿No me envidias? Decidí no responder. Después de todo, Leo era mi hijo biológico. Además, quien no pudo tener hijos en nuestra vida pasada no era yo. Me dejaste y sigues tan mal, sonrió Mark con orgullo. Sin embargo, te dejé y ahora tengo 3 hijos. No solo un hijo, sino que ahora tengo estatus y riqueza. Mi vida es demasiado buena. ¿Sabes de relojes de Hong Kong? Ah, sí, lo olvidaba. He oído que has estado viviendo en el pueblo. Probablemente ni siquiera sepas lo que es un reloj, ¿verdad? Soy bondadoso. Puedo abrirte los ojos. Dicho esto, se arremangó, mostrando el caro reloj que llevaba en la muñeca. Le eché un vistazo. Era, en efecto, un reloj de Hong Kong, el estilo más popular del momento, que valía al menos lo que costaba una motocicleta. Sabía que tenía un armario lleno de relojes así en casa, considerándolos poco más que juguetes de niños. Volví a mirar a Mark. Irradiaba orgullo, con el rostro lleno de sonrisas, como si realmente hubiera renacido a una vida de lujo. En nuestra vida pasada, habíamos dejado el pueblo juntos para emprender un negocio en una época en la que incluso la más pequeña aventura podía llevar al éxito. Sin embargo, Mark había fracasado repetidamente en sus intentos empresariales, incluso usando mi dinero como capital, acabando endeudado hasta las cejas. No podíamos tener hijos, lo que nos llevaba a constantes y agrias discusiones. Incapaz de soportar la presión de nuestros padres, me había comparado cruelmente con una gallina, diciendo que incluso las gallinas ponían huevos. Quería que adoptáramos a un niño de un orfanato, pero nuestra relación se desmoronó a mitad del proceso. Ahora renacido, parecía haber alcanzado grandes alturas, elevándose hasta el cielo, y era natural que quisiera presumir de su recién alcanzado éxito. Arqueé las cejas ligeramente y dije con calma: «Felicidades, ya conseguiste lo que deseabas». Al ver que mis emociones se mantenían estables, la sonrisa de Mark se endureció gradualmente y preguntó, con un deje de reticencia en la voz: «¿Ahora que me ves como padre y una persona exitosa, no sientes ni una pizca de resentimiento?» Fruncí el ceño ligeramente y respondí: «¿Resentimiento por qué? Tú eres tú y yo soy yo. No hay necesidad de comparar, ¿verdad?» Ambos habíamos renacido y nos habíamos distanciado tácitamente, sin aferrarnos ya a los agravios de nuestras vidas pasadas. Él vivía su vida y yo la mía. ¿Por qué sentía la necesidad de hacerme sentir resentimiento? ¿De verdad creía que sería más feliz viéndome luchar? Justo entonces, Leo empezó a tirarme del brazo con la voz llena de impaciencia infantil. «Mamá, quiero irme a casa. Leo quiere dormir». Le acaricié suavemente el pelo, suave y esponjoso, y acepté con indulgencia. «Vale, mamá te llevará a casa». Dejé los palillos, sin prestar atención a la expresión de disgusto de Mark, y me dispuse a levantarme y llevarme a Leo. Pero de repente, una voz familiar se oyó detrás de nosotros. «Sara, ¿por qué te vas tan pronto? ¿No te gusta la comida?» Una mujer caminó lentamente hacia nosotros, sus tacones altos resonando en el suelo. Las miradas de todos nuestros compañeros se volvieron hacia ella al instante y se oyeron exclamaciones de admiración. «Debe de ser muy rico, con tacones. Solo las mujeres de Hong Kong los usan». Mark sí que lo ha logrado. No solo tiene moto, sino también coche. Lleva oro y plata, y su esposa también. Claro, su familia es la más rica del pueblo. Hacen negocios en el extranjero. ¿Quién puede compararse con ellos? Me quedé mirando el rostro de la hermosa mujer y mis pasos se detuvieron. Era Olivia, la actual esposa de Mark. 10 años atrás, Mark y yo teníamos que caminar más de 10 kilómetros desde el pueblo hasta el condado todos los días para ir a la escuela. Olivia, en cambio, vivía en el condado. Su familia era muy adinerada y con el tiempo su negocio prosperó aún más, así que se mudaron directamente a la capital provincial para establecerse. Siempre le había gustado el apuesto y talentoso Mark. En nuestra vida pasada, Mark había recibido consejos de sus mejores amigos en privado, quienes le dijeron que yo solo era una chica pobre del pueblo, mientras que Olivia era una rica heredera. Le habían sugerido que si podía tener a Olivia como novia, no tendría que preocuparse por el resto de su vida. En mi vida pasada, cuando Mark me rechazó, me llené de alegría, creyendo ingenuamente que significaba que me amaba de verdad. Pero más tarde,
supe que su rechazo a Olivia se debía simplemente a su orgullo. No soportaba la idea de que otros dijeran que estaba ascendiendo demasiado o que vivía del éxito ajeno. Creía que podía lograr grandes cosas por sí solo. Sin embargo, un chico de campo sin contactos ni antecedentes ni siquiera podía ganarse la vida decentemente en la capital provincial. Durante los 10 años de nuestro matrimonio en mi vida pasada me había guardado rencor incluso en sueños, culpándome por obstaculizar su camino y lamentando no haber elegido a la adinerada y cariñosa Olivia. Así que, tras renacer, buscó de inmediato una relación con ella. Olivia llevaba un maquillaje exquisito, un vestido ajustado, el pelo recogido en elegantes rizos y los labios pintados de un rojo vibrante, lo que la hacía parecer una estrella de cine. Su mirada recorrió mi sencillo vestido de flores y mi pelo trenzado. Aparte de mi belleza natural, nada en mi apariencia encajaba con el término exquisita. Sonrió con suficiencia y dijo: «Sara, ¿cuánto tiempo sin verte?» Asentí levemente. «El niño necesita dormir, deberíamos irnos a casa, disculpe». «¿Por qué tienes tanta prisa por irte?», preguntó Olivia sonriendo mientras pellizcaba la mejilla de Leo. «Es muy guapo. Pequeño, llámame tía». El rostro de Leo se puso rojo al instante, una clara indicación de que Olivia estaba usando demasiada fuerza. Una repentina opresión me oprimió el pecho. Me solté suavemente de su mano y protegí a Leo detrás de mí. «¿Qué haces?», preguntó Olivia sorprendida por mi reacción, riendo con rabia. «¿De verdad es tan precioso? Viendo tu aspecto desaliñado parece que no te casaste bien. ¿Crees que tu hijo es una joya inalcanzable?». No quise malgastar palabras con ella y tomé la mano de Leo para irme, pero al segundo siguiente, el grito furioso de Olivia resonó por la habitación. «Niña mala, ¿cómo te atreves a derramar la copa de vino en mi bolso? ¿Sabes que tus padres han trabajado toda su vida y aún así no pueden pagar mi bolso?». En un ataque de ira, Olivia empezó a maldecir, asustando a Leo hasta las lágrimas. Si no lo hubiera protegido con fuerza tras de mí, estaba segura de que habría intentado empujarlo. Me invadió una sensación de frío. Después de que esto ocurriera más de una vez, ya no creía que las acciones de Olivia fueran involuntarias. En ese momento, Mark se abalanzó sobre mí, empujándome a un lado con fuerza y acusándome. «Sara, no me esperaba que después de tantos años tu temperamento siguiera siendo tan fuerte. Sé que ser madrastra es difícil, pero no puedes ignorarlo todo, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a discutir con mi esposa? ¿No tienes vergüenza ni sentido de la razón?». Me burlé. Leo solo tenía unos años. ¿Cómo iba a alcanzar la copa de vino de Olivia? Además, solo era cuestión de ensuciar un bolso. No exagero al decir que viendo el estilo de Olivia tenía muchos más bolsos de alta gama en casa. Si realmente fue un accidente de Leo, estaba más que dispuesta a compensarlo. Estaba a punto de hablar cuando Leo se puso valientemente frente a mí, con su vocecita temblorosa pero firme mientras declaraba: «Lo siento, tía, es culpa mía. Te pido disculpas, pero no puedes intimidar a mi madre». Me agaché y lo abracé fuerte, diciéndole: «No te preocupes, Leo, mamá se encargará». Mark miró a Leo, luego me miró a mí y sonrió con complicidad. «Creo que ya lo entendí, Sara. Llevas una vida normal, vistes normal, y en tu casa ni siquiera hay una bicicleta básica, ¿verdad? Usas ropa de la península de hace unos años, y no está de moda. Sinceramente, ¿tienes celos de que no aceptara tu confesión en aquel entonces y eligiera estar con mi esposa actual? Nos ves viviendo bien, así que dejaste que tu hijo causara problemas». Unas pocas palabras revelaron de repente los secretos de ese año. 10 años atrás, los hombres y las mujeres podían enamorarse libremente, pero aún eran tímidos y sutiles. Nuestros compañeros de clase no eran del todo conscientes de los detalles, pero ahora, al oír las palabras de Mark, todos imaginaron de repente una historia dramática. Una de las mujeres regordetas y de pelo corto habló con acento local. «Oye, Sara, aunque te gustara Mark, ha pasado tanto tiempo, ya tiene 3 hijos, ¿sigues siendo tan cruel como para meterte en su familia?». «Exactamente», repitió alguien a su lado. «No debería ser así. Es demasiado cruel». «Si ella es mala, es una cosa, pero su hijo también se descarriará. Qué bien puede salir de un ratón criado por un ratón». A mi alrededor las acusaciones subían y bajaban, y los comentarios se volvían cada vez más absurdos.
Mi expresión finalmente se ensombreció. Podía soportar que me regañaran, pero cuando se trataba de Leo, no podía aceptarlo en absoluto. Protegí a mi hijo y le dije con severidad: primero, no conozco a esta pareja. No he visto a nadie en 10 años. ¿Quién estaría de humor para estar celoso? Es totalmente ridículo decirlo, sobre todo la señora Bai. Como madre, ¿no te da vergüenza intimidar a un niño? Segundo, continué, puede que mi hijo haya chocado accidentalmente con tu copa de vino mientras caminaba, pero desde luego no fue intencional. Ya te ha pedido disculpas y puedo ofrecerte una compensación por mi parte. Solo dime un número. Olivia se disgustó de inmediato. Sara, ¿por qué piensas así de mí? Parece que estoy intimidando a tu hijo. La bolsa sí está sucia, y gané ese dinero con mucho trabajo. Así que no puede estar sucia sin motivo. Sé que tu familia definitivamente no tiene la capacidad de devolverlo, así que nunca tuve la intención de obligarte a compensarte. Pero Sara, en aquel entonces Mark me eligió a mí en lugar de a ti. ¿De verdad me guardas rencor? Me quedé sin palabras. ¿Por qué iba a guardarte rencor? Olivia levantó la barbilla con orgullo. Con la ayuda de nuestra familia, Mark ha emigrado con éxito e incluso ha creado una empresa en el extranjero, expandiendo su negocio al mercado nacional. Tiene dinero y es guapo. Algo que no se puede buscar. Claro que estarías celoso de mí. Me enfurecí hasta el punto de reírme. Bueno, piensas demasiado. Creo que son una pareja hecha en el cielo y deben vivir bien juntos. Mark, al oír esto, se convenció aún más de que envidiaba a su familia. Se rió y dijo: claro que somos felices. Tengo 3 hijos, mientras que tú solo eres una gallina que no puede poner huevos. Ya seas madrastra o adoptes niños, ¿qué éxito puedes alcanzar siguiéndote? Y tu hijo parece un poco lento. No puede ser un retrasado mental, ¿verdad? Tsk, de verdad que no se compara con mis 3 hijos. En ese momento, Olivia se burló con suficiencia. Sara, eres increíble. Aunque no puedas dar a luz, no hay necesidad de adoptar. ¿Tu marido no lo considera un hijo bastardo? ¿Cómo puede tolerarte? Finalmente, no pude contenerme más y corrí hacia ellos, dándoles 2 bofetadas a esos 2 sinvergüenzas. Las bofetadas fueron fuertes y fuertes. Ya los he tolerado bastante, declaré con la voz temblorosa de ira. Tu hijo es el verdadero cabrón. ¡Lárgate! Después de que terminé de regañarlos, Olivia y Mark se quedaron atónitos y en silencio. Nunca imaginaron que me atrevería a actuar directamente. Y no solo había golpeado a uno, sino a ambos. Olivia reaccionó rápidamente, cubriéndose la cara. Su elegante fachada se desmoronó mientras gritaba sin ningún atisbo de gracia. Sara, descarada, ¿cómo te atreves a golpearme? ¿Estás cansada de vivir? Golpearte es golpearte, repliqué con una risa fría. ¿Tengo que mirar la hora? En cuanto terminé de hablar, Mark corrió hacia mí, intentando proteger a Olivia tras él e incluso intentando atacarme. Pero lo esquivé rápidamente y solo logró empujarme con un paso en falso. Tropecé, pero por suerte, una mujer de aspecto amable que estaba cerca me sostuvo. Incluso Leo insistió en ponerse delante de mí, como para protegerme de la agresión de Mark. «No puedes intimidar a mi madre», gritó. En ese momento, la mujer que me había ayudado dio un paso al frente y me aconsejó con calma. «Somos todos compañeros, no arruinemos la armonía». Otros también intervinieron, intentando calmar la situación. Sí, la seguridad es lo más importante. ¿No sabes que ahora la seguridad es muy estricta? Esto no es broma. Maldita sea, ¿te dejé hablar? Mark apretó los dientes, señalando la marca roja en su cara. Más les vale que miren con claridad quién empezó primero. Luego volvió su mirada furiosa hacia mí. Maldita sea, Sara, no te estoy dando la cara. ¿Te atreves a golpearme? Incluso golpeaste a mi esposa y te insultaste a mi hijo como a un bastardo. ¿Intentas acabar en la cárcel? Me burlé repetidamente. Tú y tu esposa insultaron a mi hijo asustándolo tanto que ni siquiera puede hablar. Adelante, llama a la policía. Quiero ver de qué lado se ponen. Como la otra parte no tiene vergüenza, no tengo por qué ser demasiado moralista. Después de mi vida pasada conocía a Mark demasiado bien. Era justo el tipo de persona que intentaba aprovecharse de los demás. ¿Qué hago con el bolso que mi esposa dañó?
Mark soltó un resoplido frío. Olivia añadió rápidamente. ¿Y mi bolso? Es un bolso de diseño francés. ¿Acaso conoces Francia? Ni siquiera se puede comprar en Francia. Ni siquiera me molesté en mirarlo de cerca. El breve vistazo que le di me bastó para comprender su calidad, y no pude evitar sonreír por dentro. Olivia, esto era una extorsión descarada. Pero simplemente le dije, no te preocupes. Tanto si mi hijo ensució el bolso como si no, te compensaré. Considéralo una oportunidad para que veas el mundo. Continué. Incluso por la bofetada de ahora te la compensaré. Pero de igual forma, asustaste a mi hijo y me empujaste. También emprenderé acciones legales por ello. Hoy en día demandar era un concepto relativamente nuevo y la mayoría de la gente no tenía la conciencia de considerarlo. Así que, después de que terminé de hablar, Olivia se rió burlonamente. ¿Tú? ¿Una campesina de verdad sabes de demandar? ¿Acaso demandar es algo que alguien como tú puede hacer? Si no tienes dinero para compensar, di que no tienes dinero. Continuó con la voz cargada de sarcasmo. Sara, somos viejas compañeras de clase. ¿Por qué sigues preocupándote por salvar las apariencias? ¿Insistiendo en decir algo como demandarnos para asustarnos? Se rió con ganas. ¿Asustar? Sonreí con frialdad y dije con impaciencia. Dame la cuenta de pagos. Sara, ¿sabes por qué no te soporto? Intervino Mark, con la voz llena de ira. Es por tu terquedad. Esta bolsa cuesta solo 300,000. ¿Puedes siquiera ganar tanto dinero en tu vida? Ni hables de ganarlo, intervino Olivia. ¿Alguna vez has visto esa cantidad de dinero? Había perdido por completo la paciencia. Te lo advierto, dije con voz firme. Te lo diré una última vez. Dame el número de cuenta, o no solo me negaré a compensarte, sino que seguiré demandándote. Olivia me miró con desdén, convencida de que solo fingía generosidad y trataba de salvar las apariencias. Sara, ¿cuántos años tienes? Deberías pensarlo bien. Fuiste adoptada, y si debes tanto dinero, ¿no te echará tu marido? No tienes figura ni belleza, y no puedes tener hijos. Con todas estas deudas, ¿por qué iba a quererte? Cuenta, dije con impaciencia. Creo que eres como un perro mordiendo la mano de una buena persona, incapaz de reconocer un gesto amable, me regañó Mark. Olivia se tapó la boca y rió. Ya que insistes en ser desagradecida, no nos contendremos. Ya podía imaginar la vergüenza que sentiría cuando no pudiera pagar el dinero más tarde. Tengo muchas ganas de ver si tienes dinero para pagar. Hoy en día, las transferencias grandes todavía requerían ir al banco en persona, así que Olivia siempre se quejaba de lo anticuados que eran los métodos de pago nacionales. Por eso, cuando vio que no pensaba ir al banco, ya estaba convencida de que definitivamente no había hecho ningún pago grande. No solo ella, sino también Mark y los demás pensaron que solo estaba fingiendo. Pero lo que ella no sabía era que una vez que se tenía un depósito grande en un banco, no hacía falta ir en persona. Una simple llamada podía resolverlo todo. Así que hice una llamada delante de todos. Cuando saqué mi teléfono móvil, todos parecieron sorprendidos. Al fin y al cabo, hoy en día, tener un teléfono móvil no era algo común, y mucho menos un símbolo de gran riqueza para la mayoría. Pero Olivia soltó un bufido desdeñoso. Quizás sea prestado. Sea prestado o no, un teléfono móvil cuesta solo más de 10,000. ¿Es mucho? Mark no pudo evitar sacar el suyo y presumir un poco. Esto atrajo la atención de todos. No le hice caso, solo me concentré en contestar el teléfono. La persona al otro lado me pidió la contraseña. Esto, en cambio, me dejó atónita. Después de todo, después de tantos años de matrimonio, ni siquiera había tocado el dinero de esa cuenta. Nunca había pagado nada personalmente. Así que, de verdad, había olvidado la contraseña. Como resultado, la ingresé mal 2 veces seguidas. El sonido del teléfono móvil era bastante fuerte, y pronto todos oyeron la solicitud de la contraseña incorrecta. Olivia se tapó la boca y rió. Ay, Sara, sabes que somos compañeros de clase y no es que desconozcamos tu origen rural. Si no tienes dinero, dilo. ¿De verdad podemos obligarte? ¿No es vergonzoso fingir ser rico? Intervino Mark. Me quedé completamente sin palabras. La contraseña es innecesaria, no la recuerdo. ¿Es difícil de entender? Repliqué. El resultado fue una carcajada en toda la sala, sobre todo de Olivia,
cuya mirada parecía expresar abiertamente desdén. Otros susurraban entre sí, especulando sobre de dónde había sacado ese teléfono móvil. Pensé que eras muy rico, pero resulta que solo finges. ¿Rico? 300,000. Hace solo unos años había hogares con 10,000 yuanes. Nunca he visto tanto dinero en mi vida, y mucho menos lo he sacado. Sí, solo porque tengas un teléfono móvil significa que puedes sacar 300,000. Menuda broma. Bueno, Sara, ¿ya has tenido suficiente de tanto alboroto? Se burló Olivia. ¿Tienes dinero? ¿Ya lo han transferido a nuestra cuenta? ¿Debería dejar que Mark se quede en el banco a revisar las cuentas? Estaba completamente perdida. ¿Qué te parece esto?, sugerí. Espera aquí, que yo llamaré a alguien para que lo saque y te entregue el efectivo. Me encogí de hombros, olvidando que la contraseña no era culpa mía. ¿Dinero? Olivia soltó una mueca de desprecio. ¿De verdad tienes tanto dinero? ¿Aún quieres efectivo? No hagas el ridículo. ¿Qué te parece esto? Si no tienes para pagar, no te culparé por no poder mostrarlo. Olivia sonrió con picardía. Tú y tu hijo arrodíllense e inclínense ante mí, y este asunto quedará zanjado. ¿Cómo?, preguntó Olivia e enarcó una ceja. Mark también rió entre dientes mientras me miraba. Arrodíllate, esto es obra tuya. Los demás también parecían disfrutar del espectáculo. Si arrodillándose se ganan 300,000, yo también me arrodillaría. Justo cuando todos reían juntos, un repentino alboroto estalló en el vestíbulo. Una voz familiar y digna resonó. ¿A quién le pides que se arrodille? James entró lentamente. La multitud se apartó para dejarle paso. Le seguía un grupo de personas, entre ellas su secretaria y el gerente del restaurante. James, alto, de casi 1,80 m, vestía un traje oscuro con un reloj de bolsillo brillando en el pecho, emanaba un aura de inmensa nobleza. En aquella época, donde muchos vivían con modestia, su presencia era suficiente para asombrar a todos. Un murmullo recorrió la multitud, e incluso Olivia lo notó al instante. ¿Es el señor Fu? Ah, ¿lo conoce? ¿Es usted tonto? Asistí al evento benéfico nacional de negocios con mi tío hace 2 años, y el señor Fu estaba sentado en primera fila. Claro que lo he visto. ¿Asociación Nacional de Negocios? ¿Por qué vendría un pez gordo aquí? Como estábamos en una sala privada, todos, como era natural, dudaron al ver aparecer de repente una figura tan importante. Sin embargo, al instante siguiente, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. El increíblemente distinguido James esquivó a toda la multitud y caminó directamente hacia mí. ¿Cómo no pudo notar mi angustia? Frunció el ceño ligeramente y preguntó con voz preocupada. ¿Qué ocurre? Tanto Olivia como Mark supusieron que la pregunta iba dirigida a ellos. Además, conociendo la posición prominente de James en el país, naturalmente querían aprovechar la oportunidad para acercarse a él. Si lograban conectar con una figura tan poderosa, todo el mercado se les abriría. Por lo tanto, Mark se adelantó rápidamente, con una postura ligeramente baja, mientras se dirigía a James. Señor Fu, he oído hablar mucho de usted. Es un verdadero honor. De hecho, fue solo un pequeño detalle que le hizo reír. Olivia, decidida a imponer su presencia e incapaz de soportar la idea de que su marido fuera ignorado, intervino deliberadamente. Esta mujer arruinó el bolso que compré en Francia. No soy una persona irrazonable, continuó. Estaba dispuesta a dejarlo pasar, pero insistió en una compensación, nos abofeteó 2 veces e incluso dijo que nos demandaría. ¿No es irrazonable? Ya que esta desvergonzada está siendo irrazonable, no tengo por qué mostrarle compasión. Si se arrodilla, puedo librarla del apuro sin que pague 300,000. ¡Qué buena oportunidad! Y Ayagirwisque dudando. Señor Fu, ¿qué opina de esto? Al oír esto, James se rió de repente y se giró para preguntarme. No sabía que tuvieras la manía de ensuciarte las manos. Sus palabras transmitían una familiaridad indescriptible. No un reproche, sino una mezcla de sorpresa y alegría, como si después de tantos años de vida por fin viera una nueva faceta de mí. Cualquiera con criterio podría darse cuenta fácilmente de que algo andaba mal en la situación. Solo Olivia parecía segura de que alguien como yo jamás podría tener ninguna conexión con alguien como James, así que continuó calumniándome. Señor Fu no lo sabe. En las montañas pobres y las aguas turbias se encuentra gente astuta. Una chica de campo como ella,
Nunca ha visto 300.000 en su vida, y sin embargo es tan terca que ni siquiera se disculpa. Como persona tan culta, alguien que recibió una educación en el extranjero, no puedo soportarlo más. Simplemente está celosa de mí, celosa de que mi esposo me haya elegido y celosa de que tenga dinero. Dinero para comprar un bolso tan caro. Mientras Olivia seguía hablando, la expresión de James se ensombreció. Yo también me encogí un poco instintivamente, sabiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Efectivamente, al segundo siguiente, James, con calma pero con un dejo de disgusto en la voz, me preguntó: ¿Tienes celos de que tenga dinero? ¿Celosa de que su esposo no te haya elegido? En su tono también detecté una sutil sensación de agravio. Me quedé completamente sin palabras. No esperaba que este asunto quedara sin resolver. Tendría que consolar a James otra vez esta noche. Una acusación infundada, logré decir, intentando explicar. Al oír una respuesta satisfactoria, James asintió, con una leve sonrisa dibujada en las comisuras de sus labios mientras observaba a Mark con atención. Con esa apariencia y esas habilidades, creo que lo que dices es cierto. En cuanto pronunció esas palabras, el rostro de Mark se sonrojó profundamente. El de Olivia también. Nadie esperaba que James hablara por mí, esta chica de campo aparentemente normal. Y aún así ha degradado a Mark de esta manera, señor Fu. ¿Con qué se basa para decir esas cosas de mi esposo? ¿Acaso le interesa a esta campesina? ¿Qué cualidades tiene? Es solo del campo. Ni siquiera ha salido del país. Las palabras de Olivia implicaban que estaba haciendo alarde de su experiencia estudiando en el extranjero. Pero James no se dejó convencer. Mi abuelo fue soldado y mi bisabuelo también fue un excelente soldado. Así que amo a mi país y nuestros. Ciudadanos no deberían sentirse inferiores solo por no haber estado en el extranjero. Sin embargo, hay algo más. Creo que te equivocas. Puede que ella sí haya estado en el extranjero después de todo. James tenía razón. Acabábamos de regresar de unas vacaciones en Hawái el año pasado. Incluso había probado un nuevo tipo de avión. Así que, efectivamente, había estado en el extranjero. Pero simplemente no sentí la necesidad de explicárselo. Después de todo, la familia Fu me había influenciado profundamente, y sentía un gran respeto por el desarrollo de nuestra patria. Haber estado en el extranjero no debería ser algo de lo que presumir. Con que James me comprendiera era suficiente. Después de todo, nadie habría esperado que la conocida familia Fu del país y James se casaran tan jóvenes, y que su esposa fuera una simple chica del campo. Al principio, en esta segunda oportunidad en la vida, me había sentido muy decepcionado con el matrimonio. Después de todo, lo que Mark hizo en nuestro matrimonio en mi vida anterior me causó mucho dolor. Tanto el proceso como el final fueron demasiado traumáticos. Por lo tanto, también me desilusioné de los hombres. Pero James reavivó mi fe en el amor. No era de los que me colmaban de palabras dulces todos los días, pero siempre consideraba mis dificultades y comprendía mis sentimientos no expresados y el orgullo que sentía en cada palabra y acción. Bajo la persecución de un hombre así, inevitablemente caí. Resultó que había hombres normales en este mundo. Podían ser indiferentes a su linaje y expectativas, y no culparían de sus emociones a sus seres queridos. Tampoco me menospreciarían solo por ser una chica del campo. Resultó que el matrimonio no era aterrador. Lo más aterrador era casarme con la persona equivocada. Así que le di una oportunidad y me la di a mí misma. Este fue el comienzo de nuestra vida juntos. Así que ahora eres tú quien tiene que pagar, me preguntó James de repente. Asentí. Puedes enviar a alguien a recogerlo. Olvidé la contraseña y no puedo pagarlo, lo cual es bastante vergonzoso. James asintió después de escuchar, sin sugerir que podía transferir el dinero directamente por teléfono ni refutar nada de lo que dije. Simplemente le indicó a su secretaria que buscara a alguien para retirar 300.000 en efectivo. Al ver esto, todos se quedaron atónitos, especialmente Olivia, quien al principio quería burlarse de mí, pero ahora se había quedado sin palabras. Señor Fu, con respecto a nuestro asunto, pedirle que pague. ¿Cómo puedo sentirme bien? Mark pensó que James intentaba resolver el asunto por respeto, pero inesperadamente, James ni siquiera respondió a sus palabras. Un atisbo de vergüenza apareció de repente en el rostro de Mark. Olivia se burló con amargura diciendo: «Sara sí que sabe seducir a la gente.
Todos los hombres tienen que quedar encantados contigo. Señor Fu, es solo que ella es más bondadosa y no quiere que quedemos mal. ¿De verdad cree que es por su culpa? ¿O prefiere aceptarlo sin pudor? Olivia estaba visiblemente molesta. No entendía por qué una simple chica de campo podía atraer la ayuda de alguien como James. Deja de decir tonterías. Ya se llevaron el dinero. La voz de James, aunque no muy alta, fue suficiente para que todos la oyeran y no dejó lugar a dudas. Olivia y Mark oyeron esta frase y, naturalmente, no se atrevieron a refutarla, solo sintiendo una ira secreta en sus corazones. Al poco rato, la secretaria y el guardaespaldas llegaron con el dinero. Varias bolsas de efectivo fueron depositadas directamente en el suelo. Olivia aún tenía una mirada de incredulidad. «Señor Fu, una simple campesina, ¿de verdad necesita ofrecer 300,000? Debe saber que este era el precio que pedía, una cantidad exorbitante». En cuanto terminó de hablar, el disgusto de James se hizo evidente en sus ojos. «Le advierto», dijo con voz fría, «si se atreve a ofender a mi esposa otra vez, sin duda le exigiré más responsabilidades legales». En cuanto pronunció estas palabras, toda la sala quedó atónita. Nadie reaccionó a esta declaración. Como resultado, James se dirigió directamente hacia Leo y hacia mí. «Olvidé presentarlos», dijo con la voz suavizada al mirarnos. «Ellos son mi esposa y mi hijo». Todos se quedaron atónitos una vez más. «Ustedes...» Olivia y Mark se quedaron sin palabras, aturdidos. Al principio querían presumir delante de mí, pero terminaron completamente impactados. Nunca imaginé que ya pertenecía a una posición social completamente diferente. Hacía apenas unos momentos, me había burlado y humillado a su esposa. Y ahí estaba yo, con James declarando abiertamente nuestra relación. Los dos se sintieron al instante completamente avergonzados. La opinión pública también cambió. Todos pensaban que mi carácter era notablemente bueno y querían saludarme y felicitarme. Incapaz de soportar la disparidad, los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas al instante. Miró a Mark, esperando que la consolara, pero Mark mantuvo la mirada fija en mí, ignorando por completo su angustia. Ante su mirada permanecí imperturbable. La ira brilló en los ojos de Mark. Aún así me resultaba muy difícil de entender. ¿Acaso no tenía ya todo lo que quería? Decidí ignorarlo, pero James me miró con un brillo de advertencia en los ojos. «Señor Mark», dijo James, con voz educada pero firme, «por favor, sea más respetuoso. ¡Qué grosero!». Mark solo pudo hacer una ligera reverencia y ofrecerme una sonrisa obsequiosa, y luego se fue con Olivia, quien parecía completamente abatida, no sin antes lanzarme una mirada profunda y resentida. Esa sola mirada, sin embargo, más tarde me causaría un gran sufrimiento. Esa noche, en la cama, James me interrogó repetidamente, con un dejo de celos en la voz. «Es posible que todavía sienta algo por ti, ¿verdad? De ninguna manera». Respondí con firmeza. «De ninguna manera». Mark simplemente no esperaba que me fuera tan bien. Aún más inesperado para él fue que mi felicidad llegara después de dejarlo. Probablemente pensó que debería vivir una vida miserable, sufriendo toda la vida. Pero la realidad fue todo lo contrario. A la mañana siguiente, de camino a llevar a Leo al colegio, me encontré inesperadamente con Mark. Resultó que se había mudado de vuelta a nuestro país con su familia, y sus 3 hijos también asistían a la escuela de la zona. Mark me miró y me dijo, «Charlemos un rato». No me negué. Encontrar un sitio tranquilo para sentarnos últimamente no era fácil, así que fuimos a sentarnos en un banco del parque cercano. Mark empezó la conversación con una frase que me dejó atónita. «Sara, sé que no me has olvidado». «¿Qué quieres decir?», pregunté, manteniendo un tono neutro. Mark continuó como si no me hubiera oído, con la voz desvaneciéndose en un tono evocador. «En nuestra última vida, pasamos por todo tipo de dificultades. Justo cuando la vida por fin empezaba a mejorar, yo quería un hijo». Hizo una pausa y luego continuó, con la voz teñida de amargura. «¿Por qué no pudiste dar a luz? ¿Sabes cuántas veces te culpé entonces? Juré que si pudiera empezar de nuevo, definitivamente tendría una vida diferente». Asentí. Podía entender que en nuestra última vida
Ambos habíamos sufrido muchísimo. Ese tipo de dolor todavía me daba escalofríos al pensarlo. Morimos demasiado pronto en nuestra última vida, murmuró Mark con un dejo de arrepentimiento en la voz. Si hubiéramos podido adoptar un hijo como podemos ahora, habría sido tan feliz. Reí levemente. Nunca dije que Leo fuera adoptado. ¿Qué? Mark estaba visiblemente sorprendido, con una expresión de incredulidad en su rostro que intentó reprimir rápidamente. Imposible, mientes. Me estás engañando. No puedes dar a luz a un hijo. Hice una pausa antes de hablar. En mi vida anterior lo comprobé. Eras tú quien no podía tener hijos, no yo. Imposible. Mark me interrumpió rápidamente, alzando la voz con agitación. Tengo 3 hijos. ¿Cómo no voy a poder dar a luz? Leo es mío. Mark se agitaba cada vez más a medida que hablaba. Simplemente escuché en silencio, dejando escapar finalmente un suave suspiro. Mark, de hecho, supe de este asunto en nuestra vida anterior. No te dejé ver el informe médico de entonces. Te ayudé a ocultar que no puedes tener hijos. Antes de que pudiera terminar de hablar, Mark me interrumpió. ¿Cómo no voy a poder tener hijos con mis 3 hijos? Son mis hijos biológicos. Quizás, dije, ofreciéndole una sonrisa compasiva. Tras nuestra conversación, Mark fue directo al hospital. Las palabras del informe médico de nuestra vida pasada lo conmovieron profundamente. Sin embargo, esto no fue suficiente para convencerlo del todo, así que inmediatamente solicitó otra prueba de paternidad para sus 3 hijos. «¿Hola, Xiaoming?», preguntó. En cuanto recibió los resultados, Mark perdió la cabeza por completo. Nunca imaginó que toda su vida con Olivia se había construido sobre una mentira. Consumido por la rabia y la sed de venganza, Mark lanzó un ataque frenético. No solo manipuló la comida de los ancianos padres de Olivia, causándoles una grave enfermedad, sino que también orquestó varios planes para asegurar que Olivia terminara con una empresa fantasma, mientras que todo el dinero real se transfería secretamente al extranjero. Olivia quedó agobiada por una montaña de deudas y, junto con sus 3 hijos, fue desalojada de su casa. Al final, desesperada y sin otras opciones, Olivia se vio obligada a trabajar en el Barrio Rojo para mantenerse a sí misma y a sus hijos. Poco después, contrajo un virus. En su desesperación, tomó un cuchillo y se quitó la vida, llevándose a Mark con ella. En sus últimos momentos, le gritó: «Tú eres el hombre que no puede tener hijos. No te obligué a casarte conmigo, ni te obligué a acogerme. Todo fue tu decisión. Solo buscabas el dinero de nuestra familia. ¿Qué derecho tienes a culparme?». En el último momento antes de morir, Mark finalmente comprendió. Resultó que no todo era culpa de nadie. Todo había sido su propia decisión. Es solo que siempre había culpado a los demás, especialmente a mí, Sarah. Todo era lo que se merecía. No merecía mi amor incondicional. La siguiente vez que oí el nombre de Mark fue en las noticias. Olivia había elegido morir con él, y antes de eso había empujado trágicamente a su propio hijo por las escaleras. Todo había vuelto completamente al polvo. Cuando escuché esta noticia, suspiré suavemente. La vida... Justo cuando estaba llena de emoción, James se acercó y me abrazó por detrás. «¿Por qué estás de tan mal humor?», preguntó con voz amable y perspicaz. Pero simplemente negué con la cabeza. Al ver a Sirentiu jugando felizmente en el jardín, supe que era muy feliz. Y en el futuro, sería aún más feliz.